Y 34 de la mañana está con nosotros Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, bienvenido. Bien hallado. Feliz reentré. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, y reentré además en un día importante. Después de haber visto el dato de inflación en la jornada de ayer, esto reacelera. Lo de la última milla no parece que esté tan cerca la última milla. Y hoy Banco Central Europeo, vamos a ver qué previsión nos hace de inflación, sobre todo a medio plazo. FED la semana que viene y vamos a tener una composición de fotografía que ya empieza a tener un tono, sobre todo inflacionario, complicado. Los bancos centrales van a tener tan fácil empezar a pausar con una inflación que ayer triplica mensualmente a lo que vimos en el mes anterior. Los bancos centrales miran la inflación subyacente, yo creo que sabiamente. Entonces ahora estamos viendo el petróleo subir, probablemente, es evidente, por primera vez Rusia, hasta ahora Arabia Saudita quería que subiera el precio del petróleo y Rusia no. Es decir, Rusia no es que no quisiera, es que Rusia lo que quería es vender la máxima cantidad, la máxima producción, pues para pagar sus gastos militares, ¿no? Pero se ha producido una cosa nueva y es que se han puesto de acuerdo. Es decir, en la última, digamos, en el último apretón de tuercas en el grifo de la producción, para cerrarlo de Arabia Saudita, ha coincidido con que Rusia ha dicho que tenía que realizar labores de mantenimiento. Claro que Rusia hace mucho tiempo que se saltan las sanciones, que vende todo el petróleo que quiere. Entonces a ellos no les importa vender barato, puesto que ellos tienen un coste de producción muy bajo en el petróleo de los Urales, y entonces hasta ahora su política era máxima producción, máximo volumen y listo. Y eso era lo que ha hecho que haya bajado el precio del petróleo. Se saltan las sanciones, empiezan a producir como locos, venden a través de China, Brasil, Nigeria, la lista es enorme de países que no han firmado las sanciones y que actúan de intermediarios, crean su propia flota y al final, comprada a navieros griegos, básicamente, al final son un productor más en el mercado, además uno de los mayores productores del mundo, el segundo de hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta ahora su política era esa. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ahora por algún motivo, han decidido acompañar a Arabia Saudita en el corte de la producción. La pregunta es ¿cuánto tiempo van a poder hacerlo? Es decir, ¿cuánto tiempo va a poder Rusia mantener su capacidad de producción reducida con la excusa del mantenimiento cuando necesitan dinero para seguir con la invasión de Ucrania? Eso sería una cuestión primero importante. Quiero decir con esto que el precio del petróleo y la alimentación y el precio de la alimentación están fuera del IPC por un motivo. Hoy vemos esto, anteayer vimos cómo al saltarse las sanciones caía el precio del petróleo y mañana puede ver otra cosa. Lo más importante... Pero en esa subyacente también está lejos la última milla. Sí, más lejos todavía que la federal. Lo que ocurre es que la tendencia es que lo que vimos... ¿Por qué subieron los bonos ayer en Wall Street como consecuencia precisamente de esos datos de inflación? La inflación subió, pero siguió cayendo la subyacente. Esto es importante, siguió cayendo la subyacente. ¿Eso qué significa? Hablo de Estados Unidos. Europa es más complicado, pero tiene un matiz. En el caso de Estados Unidos llevamos ya muchos meses en los que la inflación subyacente cae. Y si la coges además mes a mes o trimestre a trimestre, que hay que mirarlo también, porque es verdad que la inflación es acumulativa, pero también es cierto que hay que mirar lo que hacen los últimos 1, 2 o 3 meses, porque esa es la tendencia. Entonces lo que se comprobó ayer es que la tendencia de la inflación es a la baja, de la inflación subyacente, que es la que más mira la FED. ¿Qué significa esto? Que si la inflación normal se empieza a mover en entornos del 3 y pico por ciento y la subyacente bajara del 4%, la FED no es que vaya a bajar los tipos de interés, por supuesto que no, pero lo que sí puede tranquilizarse. Y esa es la pausa. Por lo tanto, desde ese lado yo creo que el mercado actúa correctamente, está interpretando bien la situación y yo creo que no veremos subida de tipos en la próxima reunión de la Reserva Federal, precisamente por todo esto. Y acabo con el Banco Central Europeo. Banco Central Europeo, la inflación en Europa subyacente sigue siendo alta, también ha bajado en la última vez un poquito, pero aquí contamos con la casi certeza de una recesión, esto es una opinión nuestra, pero creemos que Europa sí que ya está en recesión, pero va técnicamente muy bajita, pero entraremos, visto los datos de Alemania o de Holanda, tal, yo creo que eso se irá contagiando al resto del mundo. No olvidemos que en Europa los mayores intercambios comerciales se producen entre países europeos, no con Estados Unidos, ni el segundo sería el Reino Unido, pero con países europeos. Resumiendo, Europa o el BCE podría dejar que el trabajo sucio se lo haga la recesión, porque no hay mayor antídoto para la inflación precisamente que la recesión. ¿Quiere decir esto que van a bajar los tipos de interés? No, bajo ningún caso.
pero que se estén planteando la pausa, y se la están planteando. Las últimas encuestas dentro del BCE dan un empate técnico entre los que están a favor de la pausa y los que no, lo cual significa que si esta no es la última subida, es la penúltima. Dos matices para ver si nos los puedes explicar. Uno, dices, lo que significa que no van a bajar los tipos de interés, bueno, salvo que la recesión sea mucho más salvaje de lo que de ese comportamiento ahora mismo de recesión técnica que tú mismo comentabas, es que es mínimo. Es que ni chicha ni limona. Sí, que es que baja 0,1, 0,3, incluso 0,6, pues bueno, no hay, pero si la recesión es más fuerte de lo que ahora mismo estamos previendo, entre otras razones porque tenemos un invierno más frío, que puede ser uno de los elementos que cambien respecto al invierno pasado, en ese entorno sí que cambiaría la fotografía del Banco Central Europeo, ¿o crees que tampoco? El riesgo está ahí, pero juegan con cartas marcadas. Es decir, lo que se ha hecho tanto en Estados Unidos como en Europa es incrementar el gasto público de una manera brutal. En Estados Unidos estamos hablando de que en 2021 se crea un programa de infraestructuras por una cifra que no sé... 1,3 billones. Billones europeos, trillones americanos, que es una barbaridad. Dudaba porque hay que añadir luego unos programas específicos para digitalización y energías verdes. Sí, pero el anuncio de Biden fue 1,3 trillones, billones europeos, pero es de hecho, y es de hecho más. Y eso es un dinero que está todo el rato entrando en la economía de forma un poquito al trantrán, como se dice en el MUS, que es como una... Mira, lo que ha pasado básicamente es que los gobiernos han sustituido a los bancos centrales en estimular artificialmente la economía. Los bancos centrales ya no lo hacen, pero los gobiernos emiten deuda, por eso el gasto público, la deuda norteamericana está disparada, la deuda europea también. En Alemania, el gobierno, el Partido Socialista en Alemania, que gobierna, ya ha dicho que quieren incrementar, pero mucho, esos programas de digitalización y energía verde. Es decir, claramente los gobiernos han sustituido a los bancos centrales para estimular la economía a base de dinero. En unos casos lo fabricaban los bancos centrales, en este caso emiten deuda. Lo que Jamie Dimon decía, marineros borrachos. Como marineros borrachos. Como marineros borrachos. Entonces, ¿qué pasa? Que es difícil que tengas una recesión profunda si estás metiéndole vitaminas y esteroides, por otro lado, a la economía. Dicho esto, no lo aguanta todo. Es decir, que la situación, por ejemplo, en Alemania es muy delicada. Una subida muy fuerte del precio de la energía este invierno, por ejemplo, sería criminal para Alemania por mucho dinero, que además va muy lentamente, eso hay que decirlo, es un goteo, dinero público que se quiera meter. Pero en principio en ambas economías hay una cierta red de protección, aunque no se puede descartar. Si eso ocurriera, en ese caso sí que la inflación dejaría de ser un problema. Tendríamos otro problema muy distinto, que sería de crecimiento económico. Una segunda duda, te decía antes el tema de la recesión, si podía llegar esa recesión más fuerte, esa bajada de tipos. La segunda duda es esta inflación. Es decir, ¿hasta qué punto hoy Lagarde, cuando la veamos hablar en la reunión del Banco Central Europeo, en Frankfurt, no tenga esta inflación como horizonte clave a la hora de interpretar lo que está sucediendo en Europa? ¿Hasta qué punto no estamos en un entorno ya tan inflacionario? Porque la posición, sobre todo de Alemania, la posición de Holanda, que comentabas, salvo la excepción de España, el entorno europeo ahora mismo es que la principal preocupación sea esta inflacionaria, porque ahí la receta es completamente diferente, ¿o no? Bueno, y España, espérate, porque ya el crecimiento de agosto, viniendo de un año turístico muy bueno, ha sido el que ha sido muy débil, con lo cual ya veremos en noviembre o diciembre. Y eso también se puede aplicar a Europa, pero vamos por partes. Esta inflación es un riesgo real, estamos más o menos en esa situación, estamos estancados y la inflación es muy alta, es esta inflación. Ahora bien, nuestra opinión, si miramos la realidad, no tanto en los indicadores, sino como la realidad del día a día, ¿cuánto se va a poder mantener el solomillo a 28 euros si la gente no tiene dinero? O sea, ya el otro día lo decía yo no lo conozco, pero creo que es un presentador de MasterChef, y decía, sí, la gente llena los bares, pero la mayoría ya no va a la parte del restaurante. Decía algo así, o se consume menos. Esto lo he visto yo, es decir, que tú en los sitios donde tienes barra con tapas y tienes restaurante, y no digo que yo sea el indicador económico, pero es decir, por poner el ejemplo y que se entienda... Es un buen termómetro. Pues tú ves que donde en muchos casos, si no te quiero decir entre semana,
lo que es el comedor está vacío y en cambio donde están las tapas y donde están los pinchos y tal, pues está hasta arriba. Quiere decir que eso es una primera fase. Pero luego quiere decir que si sube el Euribor como está subiendo, y a todo el mundo ya le van renovando la hipoteca. Renovando. La renovación de la renovación. Sí, pero hay gente que ha pasado, que empezaron a subir los tipos hace lo que fuera y ellos todavía estaban, la última renovación era reciente, con lo cual no han sufrido, porque eso es, normalmente es anual. Sí, ¿no? Han subido una. Exacto. Son los de 6 meses, llevan ya toda la carga en la mochila. Exacto, o luego habrá 3 meses, pero ahora dentro de poco todo el mundo va a estar pagando 4 veces más por la hipoteca. Luego, el coste de la vida. Esto es economía muy básica, muy de la calle, pero piensa, lo vivimos todos. Es decir, me suben la hipoteca 4 veces. Me cuesta todo mucho más. Si salgo a cenar me sale carísimo y no culpo a los restauradores. Ellos simplemente suben precios porque suben los costes. Llega que podrían bajar porque, bueno, eso sería otra historia, pero realmente materias primas, incluso los propios alimentos en origen, etcétera, están bajando. Pero en resumidas cuentas, cuando no hay dinero, es muy difícil mantener los precios altos. Y yo creo que aquí vamos a tener no una recesión profunda, pero sí irá a más esa recesión, y si la gente no tiene dinero, pues los servicios, que es la inflación subyacente, pues el que se iba a poner un aparato en los dientes va a esperar, el que o tendrán que bajarle el precio, el que iba a cenar todos los sábados, pues a lo mejor hace uno que sí y otro que no, y al final eso se acabará dando en nuestra modesta opinión. Solo una duda más en esta reentrée de curso, ¿no? Comentabas el tema de la emisión, ¿no? De deuda. Decía Rubini, cuidado porque ese mensaje de crisis de deuda, sobre todo frenado en 2013, nos puede aparecer por ser el sostén del conjunto del crecimiento económico. Sí, usted está sosteniendo la economía, pero oye, ¿por dónde nos va a pinchar esto el globo? ¿Crisis de deuda? ¿Crees que puede haber una fotografía? Mira la deuda estadounidense, el gráfico da miedo ya. A corto plazo no, el mercado asume perfectamente esos niveles de deuda, pero a largo plazo la próxima crisis será de deuda. Esto a mí no me cabe muchas dudas, salvo que cambiara la política de los gobiernos. Pero los gobiernos, pero quiero insistir, no en el corto plazo, probablemente ni en el medio, porque, Japón ha llegado a unos niveles de un ratio de deuda pública versus PIB brutal. No podemos decir lo mismo que a lo mejor Estados Unidos no puede llegar a tanto, pero tiene un margen porque es la economía norteamericana. Europa, pues no lo mismo tampoco, porque ya vimos la crisis del euro, pero tiene un margen. Es decir, desgraciadamente hay margen para que se incremente esa deuda. Ahora bien, tiene un límite y probablemente se lo salten, porque el problema de los políticos de ahora es que todo se soluciona poniendo dinero. En algunos casos puede que esté más justificado, que hay una pandemia y hay que dar dinero a la gente para que, en fin, porque por los seres, por lo que sea, para que tenga dinero en casa, lo que sea. Luego, si es que hay poco crecimiento antes de la pandemia, pues dinero. La guerra, dinero. Todo es dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que han encontrado el bálsamo de Firabrás para solucionar todos los problemas, que consiste básicamente en crear deuda. Eso a mí me hace pensar que la próxima gran crisis acabará siendo de deuda. Una duda, ya sobre el negocio de Next Step Finance. ¿Podrías aclararme, Víctor, si vosotros sois asesores que le dicen a la gente dónde invertir, pero sin gestionar su cartera, o sois gestores que gestionan directamente la cartera del cliente? Damos los dos servicios. Es decir, que nosotros tenemos un servicio, esto es como el IKEA. Es decir, que tú tienes gente que va a IKEA, compra las cosas y le gusta montarlas. Y luego hay gente como yo, que son un desastre para estas cosas, y entonces prefiere que se las monten. En este caso no hay diferencia en el nuestro, mucha diferencia de precio, es casi lo mismo, pero porque el que te sale más caro que te vengan a montar y que te lo traigan y todo eso. Entonces hay el que se lo hace el mismo, entonces nosotros pensamos que tenemos que dar servicio. A ver, estamos para dar servicio a la gente en función de sus necesidades. Hay gente que le gusta llevar su cartera de fondos, que no quiere cambiar de banco. Esto es muy importante, porque cuando hay gestión hay que cambiar de banco. Aunque sea el mejor banco del mundo, tú tienes ya que llevar tu dinero a otro banco para que sea gestionado. Hay gente, en definitiva, que le gusta el hágaselo usted mismo, que se autogestiona, pero necesita un poco al primo de Zumosol al lado, porque necesita a alguien que conozca, que esté en los mercados, que tenga la experiencia, etcétera. Y por otro lado está la persona, como digo, que no tiene tiempo, no tiene ganas y quiere que se lo gestionen. En nuestro caso no se hace directamente, nosotros nunca tocamos dinero, sino que se hace a través de un banco que implementa
nuestros consejos, nuestras directrices, nuestra estrategia en una serie de cuentas de valores que son gestionadas desde el banco siguiendo nuestra estrategia. Pero al final es como si fuera, en la práctica, ese dinero está gestionado igual que lo que asesoramos, es decir, siguiendo la estrategia de Next Step. O sea que nosotros ofrecemos ambos servicios. Lo que nos diferencia en el mercado, bueno, no todo el mundo da ese asesoramiento sin necesidad de cambiar de banco, todo hay que decirlo, y mucho menos al precio que lo damos nosotros. Pero la gran diferencia está en que en ambos casos la filosofía es de absoluta independencia, es decir, no se cobran comisiones de los productos recomendados, ni cuando asesoramos, que no hay ningún tipo de retrocesión, es digamos un asesoramiento totalmente objetivo, que no depende de cuánto me paga tal gestora por recomendar este fondo, ni en la gestión. En la gestión se utilizan siempre clases limpias, es decir, que en ningún caso se gana más por incluir en esas carteras un determinado fondo, porque todas dejan digamos, la comisión que tienen es la misma y es el banco además quien lleva la parte esa de las comisiones. Nosotros ahí no nos llevamos nada, nosotros cobramos por la gestión en definitiva. Por lo tanto, y resumiendo, servicio de asesoramiento puro para quien le gusta llevar su cartera, servicio de gestión para quien lo que prefiere es que se la gestione alguien y olvidarse. Pues muchísimas gracias, Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias. Y feliz reentré. Encantado. 9:50 de la mañana, el punto fuerte del día.